Instalaciones eléctricas, capítulo 9, instalaciones de muy baja tensión. Lo que vamos a ver en este capítulo son las instalaciones de muy baja tensión que podemos llegar a utilizar en una vivienda. Recordamos primero que las cañerías y elementos de la instalación de tensión normal, es decir, de 220 volt, las dibujábamos en línea roja. Las instalaciones de muy baja tensión las vamos a dibujar en verde y, si bien no es reglamentario, utilizamos normalmente distintos tipos de línea para identificar los distintos servicios de muy baja tensión que estamos dibujando en el plano. El primer servicio que vamos a ver es la televisión, que puede ser la televisión a través de una antena, ya sea de televisión digital abierta o de televisión satelital, o la televisión por cable, que es cuando tenemos un proveedor externo que nos da o nos brinda la señal de cable. En el caso de la telefonía fija, si bien en las viviendas ya casi no se utiliza por la difusión de los celulares, bueno, vamos a ver cómo se instala porque podemos llegar a utilizarlos en un local comercial o en una oficina donde sí se utiliza todavía la instalación de telefonía fija. En el caso del timbre o el portero eléctrico, ¿cuándo usar o cuándo decidir usar cada uno? Bueno, para poder utilizar un timbre tiene que haber una inmediatez de un lado y del otro de la puerta entre la persona que llega y quien lo recibe. ¿Cómo funciona el timbre? Hay un pulsador del lado exterior, la persona que llega aprieta el pulsador y suena una campanilla en el timbre en el interior. Para esto tiene que haber comunicación verbal a través de la puerta de un lado y de otro para que se puedan comunicar quien llega y quien recibe directamente. Cuando hay una distancia entre la persona que llega y el que la recibe, de por ejemplo un pasillo largo o que estén en dos niveles y haya una escalera de por medio, bueno, como no hay esa inmediatez de conversación, tenemos que usar un portero eléctrico que consiste en un frente de portero eléctrico que se coloca en la entrada y un microteléfono en el lado interno que nos permite la comunicación verbal entre las dos personas. ¿Cómo funciona un sistema de timbre? Fácil, es un pulsador que el que llega aprieta y eso manda una señal de baja tensión a un timbre, es decir, que mientras la persona mantenga pulsado el pulsador, va a sonar el timbre del lado de adentro. Dentro del artefacto hay un transformador que es el que cambia la tensión de 220 volt a muy baja tensión y ese transformador debe conectarse con una línea de 220 volt tomada de la boca de iluminación de techo que esté más cercana. Cuando se aprieta el pulsador, se activa una bobina y se escucha el timbre. Bueno, vamos a tomar el proyecto con el que veníamos trabajando de nuestra vivienda. Teníamos el plano de planta, ya teníamos dibujada la instalación de 220 volt. Lo único que hicimos acá fue quitarle la cartelería para hacer un poco más visual lo que vamos a dibujar nuevo, pero en la realidad se mantiene todo junto con cartelería y todo. Primero vamos a ubicar el pulsador. El pulsador estará obviamente del lado externo de la puerta de ingreso a la vivienda y colocado del lado de la cerradura. El timbre, con su artefacto sonoro y su transformador, generalmente se coloca o en la cocina o en un pasillo que permita su escucha en toda la vivienda. No lo colocamos por lo general en el living o en un dormitorio, más que nada por una cuestión estética, porque es un artefacto que va adosado y preferimos, por ejemplo, no verlo. ¿Qué hacemos? Conectamos la cañería de muy baja tensión desde el pulsador hasta el timbre y del timbre la cañería de 220 volt tomada de la boca de techo de iluminación más cercana. Lo siguiente que vamos a colocar son las bocas de televisión, es decir, dónde vamos a conectar nosotros nuestra televisión. En el living comedor, en el escritorio o segundo dormitorio y en el dormitorio principal. En el dormitorio principal siempre va a estar a los pies de la cama, en la pared que esté enfrente a la cabecera. Y recordamos que al lado de cada boca de televisión, por supuesto, tiene que haber una boca de toma corriente para enchufar el artefacto. Generalmente, sea por una antena o por un servicio de cable con un proveedor externo, el cable de la cañería del circuito de televisión viene desde la azotea o desde el techo. De allí vamos a tener una cañería que baja
lo conectaremos a la primer boca de televisión, puede ser cualquiera de las tres en este caso, y desde allí con una cañería interna iremos interconectando las distintas bocas de televisión. El cableado de este sistema se hace con un cable tipo coaxil. Lo podemos cablear nosotros cuando elaboramos la instalación interna y dejar la conexión en la azotea para que la compañía se conecte, o muchas veces la misma compañía es la que cablea sobre una cañería que nosotros dejamos. Esta cañería por lo general tiene que ser de un diámetro de 25 milímetros, o sea, una pulgada, porque el cable es bastante grueso y difícil de pasar entre las cajas. Lo siguiente que vamos a instalar son las bocas de telefonía, tanto en el living, en el escritorio o en el dormitorio principal. En el caso de los dormitorios, los teléfonos se ponían, hablo en pasado porque dijimos que ya casi no se utilizan, se ponían en la cabecera de la cama, es decir, para que el artefacto del teléfono esté apoyado en la mesa de luz. El cableado, la cañería, vamos a venir desde el techo. La telefonía por lo general circula con cables sueltos y colgando por el centro de la manzana y lo vamos a bajar desde la azotea a la primera boca de teléfono. De allí interconectaremos con una cañería las distintas líneas, los distintos puestos de telefonía y podemos llegar a tener una conexión por el frente, con lo cual dejamos una cañería con una caja de pase colocada en la fachada por si el servicio de telefonía puede llegar a ingresar por ese lugar. El cable es un cable de teléfono normal, depende, se mide por pares, va a haber un par porque en este caso va a ser una sola línea. Si hubiesen más líneas habrá tantos pares como líneas tengamos. Por último, vamos a repasar rápidamente las etapas de las cuales se compone una instalación eléctrica. Primero dice retiro de medidor y toma para demolición. Esto se hace previo incluso al pedido de demolición al municipio, porque tenemos que tener un certificado de la compañía que retiramos el medidor y la toma existente en el edificio que vamos a demoler para poder iniciar la demolición. Una vez que estamos en obra, vamos a hacer una conexión y tablero para luz de obra. Tendremos que construir un pilar, poner un medidor nuevo para instalar nuestra conexión de obra. Para obtener luz, para ejecutar la obra, acá hay que incluir una puesta a tierra para la instalación. Luego la instalación provisoria de obra, que debe respetar la reglamentación, sobre todo en lo respecto a protecciones y puesta a tierra. Lo que generalmente es que no tiene una cañería fija, puede haber un cableado con cables de doble aislación para ir iluminando y poniendo tableros de tomacorrientes para instalar los artefactos y máquinas que vamos a utilizar en el transcurso de la construcción de la obra. A partir de acá empieza la construcción de la instalación definitiva. Primero vamos a instalar las cajas y cañerías en el hormigón armado. Esto lo vamos haciendo a medida que se van construyendo las losas sobre el encofrado y a medida que se van llenando. Luego, una vez que tenemos desencofrado el hormigón y construidas las paredes, vamos a instalar las cajas y cañerías que van en los muros. Esto incluye los gabinetes de tableros si están embutidos o semi-embutidos. Cuando ya tenemos los revoques, vamos a hacer el pasado de conductores entre cajas. Luego, cuando estemos empezando a pintar, vamos a hacer la conexión de teclas y tomacorrientes, la instalación de elementos de maniobra y protección dentro de los tableros, la puesta a tierra definitiva, la colocación de tapas y artefactos de iluminación, esto se hace cuando ya la obra está casi terminada, y por último la colocación de medidores y toma definitiva en reemplazo de la toma de obra y las pruebas y ensayos. Como vemos, la instalación, el gremio de la instalación eléctrica comienza antes de empezar la obra y prácticamente se va con la obra ya entregada. Es decir, que vamos a tener al electricista desde el día 0 hasta el último día dentro de nuestra obra. Fin.